Mamá, huye sola ahora mismo cuando sentí que mi vida estaba en peligro debido al terrible trato de mi esposo. Mi hija de 10 años me ayudó, papá no me hará nada, así que estaré bien, apúrate, impulsada por el impulso de mi hija. Salí corriendo frenéticamente agarrando solo mi billetera al día siguiente. Regresé a casa en secreto preocupada por mi hija durante el tiempo en que mi esposo no estaba y allí donde no debería haber estado estaba mi esposo, un niño, ella no está en este mundo. Ya sabes, me quedé sin aliento ante las palabras de mi esposo dichas como si las estuviera escupiendo una preciosa hija que se había arriesgado para ayudarme a pensar que no podría volver a ver a ese niño. En estado de shock y desesperación, me desplomé allí mismo en el Soy Jessica, una oficinista de 35 años. Vivo con mi esposo y mi hija de 38 años. Al principio pensé que mi esposo, que era mi jefe en el trabajo, era confiable y varonil. Así que me casé con ella y tuve una vida agradable después de tener hijos. Era mi sueño desde hace mucho tiempo. Eso se debe a que mi madre falleció cuando yo era joven y mi padre me crió en un hogar monoparental. Ha criado a muchos jóvenes de diversos orígenes, incluidos aquellos que abandonaron la escuela media o secundaria para convertirse en carpinteros o yeseros. Algunos de ellos eran aparentes alborotadores, pero la bondad innata de mi padre ayudó a rehabilitarlos en comparación con la gente de la empresa de mi padre. Tú, soy Tom, eres el jefe de mi hija en el trabajo, gracias por cuidar de ella. Fue solo una pequeña charla ordinaria, pero la conversación fluyó sin problemas y me sentí aliviado después de que Tom se fue. Mi padre tenía una expresión sombría. Está ocultando algo extremadamente perverso y profundo. Por dentro creo que lo pasarás mal si te casas con él. No digo esto para ser malo, pero deberías reconsiderarlo. Me sorprendieron mucho las inesperadas palabras de mi padre. Tom suele ser muy amable y no se me ocurrió ninguna razón. ¿Por qué mi padre se preocuparía? Papá, simplemente no quieres delatarme. ¿Eso es malo? Después de eso, hablé con mi padre muchas veces, pero nunca estuvimos de acuerdo y él continuó oponiéndose al matrimonio. Papá simplemente no lo acepta. No importa lo que sea, aún así, casémonos, él lo entenderá algún día, sí, así que me casé con Tom superando la oposición de mi padre. Podría estar alejado de mi padre debido a esto, pero pensé que no podría ayudar, así de enamorado estaba de Tom. Ser algo que había estado ahorrando poco a poco para mí desde que era joven y había más de $330,000 en el volver en cualquier momento si las cosas se ponen difíciles. La cara de mi padre estaba muy triste cuando dijo que ignorando a mi padre me fui a casar con él en el otro. Por otro lado, la familia de Tom también estaba en contra de nuestro matrimonio. No les gustó el hecho de que hubiera personas de diversos orígenes trabajando en la empresa de mi padre y dijeron que no querían una mujer de ese lugar, por lo que también nos distanciamos de ellos. Así que los dos tuvimos una boda con solo fotos, aún así éramos perfectamente felices después de casarnos. Tom dijo que quería que yo fuera ama de casa y lo apoyara en casa, pero yo quería que tuviéramos nuestra propia casa lo antes posible y que le diéramos nuestros hijos. Recibieron una buena educación cuando nacieron, así que sugerí que ambos trabajáramos para aumentar nuestros ahorros. Si realmente quieres trabajar, entonces asegúrate de hacer todas las tareas del hogar perfectamente. ¿No vas a ayudar? Ese es el trabajo de las mujeres. La primera vez me sentí un poco incómoda con mi esposo en nuestro tercer año de matrimonio cuando finalmente quedé embarazada como esperaba. Le dije con alegría, le dije a mi esposo que deberías estar feliz de que vas a ser padre. Oh, ya veo, eso es bueno. Estoy deseando que llegue el futuro, pero aún así me aseguro de mantenerme al día con las tareas domésticas y todo. Parecía bastante satisfecho, pero nunca mostró ninguna preocupación porque yo estuviera embarazada, incluso cuando estaba tan enferma con las náuseas matutinas que no podía salir de ellas. En la cama se enojaría si la cena no estuviera lista. ¿No puedes al menos dejarme un poco de holgura y usar platos preparados cuando no me siento bien o no soy tan bebé? El embarazo no es una enfermedad suya. Me molestó mucho su forma de hablar, pero estaba claro que él también estaba esperando el nacimiento del niño. Cuando nació nuestra hija Lily, mi esposo fue muy cariñoso diciendo cosas como que ella se ve inteligente como yo y la trató con mucho cariño. Un gran padre para nuestra hija, abrazándola y jugando con ella. Sin embargo,
Su actitud autoritaria, que recuerda al viejo estilo donde los maridos gobernaban el hogar, se volvió cada vez más severa. A pesar de que decía amar a nuestra hija, no le cambiaba pañales ni la bañaba, la dejaba ir a trabajar. Estaba haciendo malabarismos con las tareas domésticas y el cuidado de los niños todos los días. Un día no pude soportarlo más y lo solté. Oye, ¿no puedes ayudar un poco? Es difícil trabajar y cuidar al niño. Además de eso, ¿qué haces? ¿Quieres que haga? Estoy jugando con Lily, ¿no? Incluso si simplemente guardas los platos después de comer o pones tu ropa en el cesto de la ropa sucia. ¿Qué estás bromeando? Eso es todo trabajo de la esposa, ¿no? ¿O con más esfuerzo lo estoy intentando? Y además somos pareja, así que te pido un poco de cooperación. Dijiste que querías trabajar también. Así que asume la responsabilidad y hazlo correctamente, pero cállate. En ese momento algo pasó volando a mi lado con gran fuerza y hubo un fuerte estrépito. Mi marido me había tirado una taza de café y me llevé la mano a la mejilla y estaba sangrando. ¿Es porque no escuchas lo que digo? Era la primera vez que veía este lado tan agresivo. Mi marido estaba desconcertada y no podía decir nada más, y desde ese día los ataques de mi marido se convirtieron en algo cotidiano. Si decía algo que no le gustaba, de repente golpeaba la mesa o pateaba una silla. Incluso hubo momentos en que se detenía en mis pies con fuerza, y así día a día comenzaron a aparecer moretones en partes de mi cuerpo que no se podían ver. Mi padre era una persona fuerte, pero su eslogan siempre fue que las mujeres y los niños son frágiles, por lo que los hombres deberían protegerlos, aunque él amablemente le aconsejó que nunca hizo nada para lastimarme. Quizás por eso cada vez que las acciones de mi esposo se volvían muy aterradoras y parecía que algo malo estaba a punto de suceder, me estremecía por un momento y no podía decir nada. Irónicamente, esta respuesta solo aumentó la arrogancia de mi esposo. Hablar es un gran juego, pero ella es una cobarde. Será mejor que entiendas que si alguna vez me vuelves a desafiar te arrepentirás. Solo escuchar a mi esposo levantar la voz de esa manera haría que mi cuerpo se tensara y al final simplemente cumpliría con lo que él dijera. Quería, sin embargo, parecía querer ser visto como un padre amoroso para nuestra hija, ya que solo me atacaba cuando nuestra hija dormía por la noche. Yo tampoco quería reconocerlo, así que guardé silencio, pero mi perceptiva hija pareció haberse dado cuenta en ese momento. La noche que sucedió algo decisivo, mi esposo había estado hablando de querer iniciar su propio negocio porque estaba cansado de ser utilizado por otros. Sin embargo, no pensé que sería tan fácil y necesitábamos capital también, pero si me oponía a él, su estado de ánimo cambiaría amargo de nuevo, así que le sugerí que al menos ahorrara para el negocio que ya estamos ahorrando con tu dote y por el bien de Lily. ¿No me dejarías usarlo? Ese dinero es para la educación de Lily, que no puede usarlo ahora, y además de mí mi padre no me dio dinero por algo así. Mi negativa a obedecer obedientemente pareció enojar a mi esposo. Él no solo arrojó cosas, sino que también me dio puñetazos y patadas hasta el punto en que temí por mi vida. Me duele, por favor, detente. ¿Tu culpa por no escucharme? ¿Cuánto tiempo duró? Debo haberme desmayado por un momento porque cuando llegué parecía que mi esposo había ido al baño o a otro lugar, tal vez escondiéndose y mirando desde el otro lado de la puerta. Abajo aproveché las palabras de mi hija y huí apresuradamente. Solo con mi billetera terminé quedándome en un hotel cercano, finalmente calmando mis emociones. Vivir con esa persona ya es imposible. Me iré con Lily. Al día siguiente estaba preocupado por mi hija, así que regresé a casa durante el tiempo en que mi esposo estaba en el trabajo. Sin embargo, para mi sorpresa, él estaba allí a pesar de que pensé que no estaría. ¿Es tu culpa, eh? Estado de shock y confusión, pero mi esposo me miró con una leve sonrisa, así que justo cuando dije, «Estás mintiendo, devuélvele a Lily, no la dejaste y abandonaste a la familia, por favor, ¿dónde está ella?», dije que ya no está en este mundo. Jaja, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había hecho esta persona? Mi amable hija, que intentó ayudarme a escapar, realmente perdió la vida por mi bien. Cuando le expliqué mi situación, la policía visitó nuestra casa y escuchó la explicación de mi esposo, pero no había evidencia de que él lastimara a nuestra hija. Confundido salí de la estación de policía y regresé al hotel, donde no podía dejar de llorar debido al caos. Entonces recibí una llamada de mi esposo y sobre los ahorros de Lily, ya que ella ya no está aquí. De todos modos no son necesarios. ¿Te callaste?
Solo dame el dinero. Sin quejarme, temblando de miedo ante la voz enojada de mi esposo, rápidamente colgué el teléfono. Perdí a Lily porque no la llevé conmigo en ese momento. ¿Cuántas horas pasaron? Pregunté. Bueno, mi mente se quedó en blanco y me quedé ahí en los días, pero entonces de repente me di cuenta de que la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de que mi hija haya sido lastimada. Tal vez mi esposo estaba mintiendo y Lily en realidad está viva. Ella es una chica inteligente, seguramente encontró una manera de escapar mientras mi esposo no estaba prestando atención. Ese es el caso, solo hay unos pocos lugares donde un niño de 10 años podría buscar refugio. Llamé frenéticamente a todos los amigos y conocidos pensando en los lugares que mi hija podría tener, pero finalmente ella no estaba allí. Con una leve esperanza, incluso llamé a mi pariente separado. Leyes, pero no sabían dónde estaba Lily, buscando tanto y no encontrándola. ¿Podría realmente ser que Lily cayera en las manos de ese hombre? Supongo que no podré volver a ver a Lily abrumada por la desesperación. No pude. Detuve las lágrimas al recordar el dulce rostro de mi hija corriendo por mis mejillas sin cesar hasta la cola. Nunca lo perdonaré si llega a esto. Me aseguraré de que mi esposo sufra en el infierno y por eso juré vengarme de mi esposo la próxima vez. Ayúdame. Además, cuando me fui de casa mi padre me había dicho que regresara si las cosas se ponen difíciles. Él era la única persona en la que sentí que podía confiar cuando papá dijo Yasu resultó ser una persona terrible. Quiero vengar a mi hija. Por favor, préstame tu fuerza. Levántate, tú eres el que más sufre. Haré todo lo que pueda para ayudarte a mantener tu cabeza en alto. Tú eres el que se siente más duro. Haré todo lo que pueda para ayudar. Las amables palabras de mi padre me dieron valor 2 o 2 veces. 3 días después regresé a nuestra antigua casa. Esta vez me aseguré de que mi esposo no estuviera en casa antes de entrar y con la ayuda de los subordinados de mi padre de su empresa, moví todas mis pertenencias a la casa de mis padres ese mismo día. Además, busqué. Mi esposo buscó alguna pista sobre Lily y encontró algo sorprendente en uno de los cajones de su escritorio. Por la noche, mi esposo se dio cuenta de que faltaban mis pertenencias y siguió llamándome, pero bloqueé sus llamadas a partir de ese día. Comencé a tomar medidas concretas para presionar. Primero fui a mi esposo al infierno. Fui a su empresa y expuse sus planes. Resulta que lo que encontré en su estudio fueron listas de clientes de la empresa e información confidencial. Él estaba planeando usar esa información para iniciar su propio negocio y robar clientes. Naturalmente, esto causó un gran escándalo dentro de la empresa y mi esposo pronto fue despedido a regañadientes. Él encontró nuevos trabajos y trabajo a tiempo parcial para llegar a fin de mes, pero cada vez que moví algunos hilos y logré que lo despidieran, por supuesto, no podía hacer esto solo. Así que pedí la ayuda de mi padre. ¿Probablemente se estará lamentando de su desgracia? Utilicé la influencia de mi padre para expulsar a mi esposo de sus clubes y bares favoritos, aislándolo con éxito. Además, difundí información sobre él como el hombre que lastimó a mi hija. Sus amigos y conocidos, asegurándome de que nadie lo ayudaría. Sin nadie que lo apoyara, finalmente logré desalojarlo del departamento donde habíamos estado viviendo. La influencia de mi padre también ayudó aquí, pero parece que él no podía pagar el alquiler de todos modos, así que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera. Ya no vivo allí según la información de la gente de bienes raíces. El día que mi esposo se mudó del apartamento, mi padre y yo lo esperamos en un auto. Efectivamente, mi esposo salió cargando mucho equipaje, pero lo seguimos y lo encontramos sentado en un banco en un parque cercano con el hombro caído mirando fijamente a este tipo. No debía tener a dónde ir ni nadie a quien recurrir, solo y sin dirección. Finalmente se quedó sin hogar cuando me acerqué lentamente, levantó la vista sorprendido cuando me vio. ¿Realmente lo has hecho esta vez? Mi marido, con los ojos inyectados en sangre de rabia, levantó el brazo como para golpearme. Basta, no te atrevas a tocar a mi hija. En ese momento una voz profunda sonó. Mi padre torció el brazo de mi marido mirándolo fijamente con una expresión aterradora que nunca había visto antes. Ay, oye, lo siento, por favor, suéltame. Mi esposo luchó desesperadamente tratando de razonar con mi padre. Jessica, haz algo con tu padre. Esto está lejos de terminar. La venganza de Lily está lejos de terminar. Lo perseguiré tú hasta los confines de la tierra. No puedes hacer eso, pero mi padre sí.
Pero él es solo el presidente de una empresa de construcción en la superficie, sí, finalmente, al darse cuenta de la agudeza de la mirada de mi padre, mi esposo se acercó temblando y le suplicó a mi padre. Y yo, Lily, en realidad estamos vivas, así que por favor deja esto, ¿qué quieres decir según Yukook? Lily se había quedado con mis suegros, mi esposo había mentido tanto a la policía como a mis suegros diciendo que mi esposa está maltratando a nuestra hija, así que yo la estoy dejando quedarse con mis padres. Le mostró a la policía y a sus padres el estado de nuestra hija a través de su teléfono y los convenció a través de discusiones. No es de extrañar que la policía y mis suegros hubieran sido fríos conmigo. El único que me queda, por favor, perdóname. Mi esposo se disculpó postrándose y frotando su frente contra el suelo. Fangoso al ver a mi esposo que había sido tan intimidante en tan lamentable estado. No pude soportarlo, no quiero volver a ver tu cara. Nunca más y tomaré la custodia de Lily. Escucha, si alguna vez vuelves a hacerle daño a mi hija, seré yo con quien tendrás que lidiar con lo de Anyukas. A la casa de su familia no podía esperar a ver a Lily lo antes posible. Cuando llegamos a la granja de mis suegros en lo profundo de las montañas y les dije la verdad, se sorprendieron y se disculparon. Parece que mi esposo le había dicho a mi hija: sí, quédate callado aquí, mamá será amable contigo, iré a buscarte una vez que nos hayamos reconciliado. A pesar de estar preocupada por mi Lily había intentado contactarme varias veces, pero como yo no estaba en casa y mis suegros tampoco no tenía teléfonos celulares, ella se rindió, así que esperó en silencio a que fuéramos a buscarla y dijo con una sonrisa que vivir en el campo era sorprendentemente cómodo. Pensión alimenticia y manutención de los hijos de Yukas que no tenían dinero. Su familia intervino para soportar la carga. Mi esposo regresó a la casa de mis suegros y bajo su estricta supervisión trabajó para pagar la deuda que habían contraído reconstruyendo la casa. Regresé a la casa de mi padre con mi hija. Mi padre no podría estar más feliz de tener una nieta. De ahora en adelante velaré por el crecimiento de mi hija con mi padre y llevaré una vida feliz.